Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a David NN Gómez, a Fenix DBZ, y a Leonif Table. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smirai 29. Capítulo 211. Regreso a Dol Guldur frente a una horda de incontables espectros y bestias sombrías, Silas mantuvo su posición. Aunque no podía invocar hechizos en ese lugar, permanecía tranquilo, enraizado en una silenciosa rebeldía. Como era de esperar, cuando las criaturas se lanzaron hacia adelante, chocaron contra el borde del círculo protector que le rodeaba, como si chocaran contra una pared invisible. Algunos se acercaban tanto que su aliento de descomposición rozaba su piel, pero ninguno podía dar un solo paso más cerca. Frustrados, los espíritus aullaron, sus hojas oxidadas resonando contra la barrera. Chispas de fuego pálido danzaban donde el acero se encontraba con la protección, pero el círculo no vacilaba. Un alivio invadió a Silas. Agradeció en silencio al señor Elrond por prestarle ese círculo de protección. Aún así, sabía que el escudo no resistiría para siempre. Los golpes constantes, incluso de las gafas de sol, acabarían agotándola. Peor aún, no había venido aquí a quedarse de brazos cruzados. Su tarea era recoger la esencia misma de la muerte, y cada latido desperdiciado en el inframundo era un peligro. Inspirando hondo, Silas sacó un frasco de cristal de su capa, el cristal estrellado, regalo de Galadriel, bendecido con la luz de Erendil. La agitó suavemente, y un brillo penetrante estalló, puro y blanco, cortando la penumbra. La luz de Erendil, nacida del resplandor de los dos árboles de Valinor, era un terror para todas las criaturas de sombra. Los espectros chillaron, protegiendo sus rostros huecos del resplandor. Se echaron hacia atrás, sus formas deshaciéndose como si la propia luz los hubiera borrado. Ignorando sus gritos, Silas alzó el vaso más alto, dejando que sus rayos se derramaran en la oscuridad. Luego, con pasos firmes, cruzó más allá del círculo y se adentró en la noche interminable del inframundo. Desde la distancia, formas retorcidas seguían, espíritus orcos, wargs fantasmales y hombres corrompidos por el mal. No se atrevieron a acercarse, pero sus ojos no se apartaron de él, ardiendo de codicia y malicia. Fue entonces cuando Silas vio algo. Sus ojos se iluminaron con urgencia y aceleró el paso hacia un parche de niebla flotante no muy lejos. Allí, sobre el suelo, se enroscaba una fina voluta de vapor negro. Giraba inquieta, viva con un ritmo siniestro. Aunque pequeño, su aura era inconfundible, la esencia misma de la muerte. Incluso los espíritus que lo rodeaban dudaban en acercarse, encogiéndose inquietos. Silas no la tocó con las manos desnudas. En cambio, sacó una botella negra tallada en fragmentos de obsidiana que había cortado de los caminos de los muertos. Elrond le había enseñado que esa piedra podía calmar las mentes de las sombras inquietas y, lo que era más importante, preservar lo invisible. Con cuidado, guió la niebla hacia el recipiente, sellándolo herméticamente. Un fragmento de la esencia de la muerte. Un comienzo, pero no lo suficiente. Hasta donde él sabía, Peverell, que creó la piedra de la resurrección, tuvo que vigilar la puerta de la muerte durante varios años para reunir suficiente materia mortal y forjar la piedra de la resurrección. Así que siguió adelante. Sin embargo, por mucho que buscara, la esencia de la muerte seguía siendo escasa. Solo unas pocas señuelas más llegaron a su cuidado, y siempre los espíritus malignos le seguían, con los ojos ardiendo de hambre tanto por la luz que llevaba como por los tesoros que buscaba.
Deseaba aventurarse más profundo, pero al revisar el pequeño reloj de arena que llevaba, los últimos granos caían rápido. El tiempo se había ido. Seguía vivo, y ningún hombre vivo podría quedarse allí demasiado tiempo. Demorarse significaría corrupción, el lento retorcimiento de su espíritu hasta que él también se convirtiera en uno de los muertos inquietos. Con reticencia, Silas se volvió, apretando sus botellas contra sí. Se apresuró hacia el resplandor del círculo protector, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo bien que si se quedaba más de un respiro, su alma quizá nunca encontraría el camino de vuelta. Aunque el inframundo y el reino de los vivos están unidos como dos caras de la misma moneda, permanecen separados, líneas paralelas que rara vez se encuentran. La gente corriente no puede ver ese dominio sombrío, así como la mayoría de los espíritus atados allí no pueden tocar el mundo de los vivos. Cada uno se mantiene en su propio lado del velo. Sin embargo, hay excepciones. Los Nazgûl, atados a los 9 anillos y a la voluntad de Sauron, caminan por ambos reinos a la vez, su presencia sangrando a través del límite. Y los quebrantadores de juramentos de las montañas blancas, malditos por traición, permanecen aún en los caminos de los muertos hasta que su juramento se cumple. Silas se apresuró a volver al corazón del círculo. A su alrededor, los espíritus chillaban con malicia, arañando el aire, sus ojos llenos de hambre y rencor. Colocó la hoja Morgul de nuevo en el círculo justo cuando los últimos granos de arena se deslizaban por el reloj de arena. En el momento en que soltó la hoja, el mundo a su alrededor cambió. Los espectros, sus aullidos, la penumbra asfixiante, todo desapareció como si se hubiera corrido una cortina. El color volvió. La tenue sombra del inframundo se disipó, reemplazada por el frío resplandor del reino vivo. Silas volvió a quedarse solo, envuelto en silencio bajo el resplandor de una luna plateada y clara. Exhaló despacio. El recuerdo del inframundo aún se aferraba a él, el aire allí había sido opresivo y pesado, como ahogarse en agua helada. Con cada momento que pasaba, su frío se había filtrado más profundo en su cuerpo, helando tanto la médula como la sangre. Al final, su propio corazón parecía a punto de convertirse en hielo. Y lo peor de todo, su magia había flaqueado en ese reino, despojada de fuerzas. De no ser por el espejo estelar y la luz de Erendil que le regaló Lady Galadriel, nunca habría resistido, y mucho menos reunido lo que buscaba. Al mirar el círculo, vio que su fuerza se había agotado. La esencia mortal que lo rodeaba estaba casi desaparecida. Ya no serviría para otro pasaje. Frunció el ceño con pesar. Parece que tendré que buscar otro lugar, murmuró. Pero cuando su mirada se posó en la botella de obsidiana que tenía en la mano, su ceño se transformó en una sonrisa. Aunque el viaje había sido peligroso, no fue en vano. Había traído fragmentos de la muerte misma. Para cualquier ojo común, la botella parecía vacía. Sin embargo, Silas podía sentirlo, dentro de él, un nudo de energía fría latía débilmente, impregnado de la esencia de la muerte. Barrió las trazas del círculo con mano experta, luego apareció de nuevo a la altura azotada por el viento de Weathertop. Aún así, la sombra del inframundo se aferraba a él. Durante días permaneció bajo el sol sobre los jardines del castillo, empapándose de su calor hasta que el último resto del frío se le escapó de los huesos. Su piel incluso se había bronceado un poco por las largas horas bajo el cielo, pero por fin estaba completo de nuevo. Luego llegaron nuevos planes. Tendría que recorrer el inframundo una vez más. Para atravesar ese reino, hay que ir donde la presencia de la muerte era más fuerte, donde incontables vidas habían terminado y el velo se había vuelto delgado. Su primer pensamiento fueron los pantanos muertos. Esa tierra abandonada había sido en su día el campo de batalla de la última alianza. Allí, habían caído elfos, hombres, orcos y criaturas incontables sin contar. El aire sobre los pantanos estaba cargado de muerte, las aguas reflejaban los rostros pálidos de los caídos, luces fantasmales flotando sin fin sobre el lodazal. Pocos lugares en la Tierra Media albergaban sombras tan densas. No era de extrañar que en los pantanos de los muertos, la barrera entre vivos y muertos se debilitara cada vez más. Los espíritus cruzaban allí con más libertad. El único problema era que los pantanos muertos estaban demasiado cerca de Mordor. Si Silas se aventuraba allí, no solo se enfrentaría a innumerables muertos inquietos, sino que también se arriesgaría a atraer la mirada del propio Sauron. Ese peligro superaba cualquier posible beneficio, así que abandonó ese pensamiento con arrepentimiento. Su atención se dirigió en cambio a Dol Guldur. En su día, una orgullosa fortaleza de los elfos de Greenwood, se había convertido en la fortaleza de Sauron cuando aún llevaba la apariencia del nigromante.
Aunque el Consejo Blanco lo había expulsado, la sombra de su presencia persistía, obligando a Thranduil y a su pueblo a retirarse hacia el norte. Incluso ahora, el lugar seguía impregnado de malicia y decadencia. Silas primero atravesó un fuego flu hasta Lothlórien, luego se apareció hacia Dol Guldur. En cuanto llegó, el aura oscura pesó sobre él como una capa. Frunció el ceño. Desde que el Consejo se había unido para desterrar al nigromante, esperaba que la fortaleza se desvaneciera en ruinas. Sin embargo, la miasma seguía siendo densa, aferrándose a cada piedra. Se cubrió con un encantamiento de desilusión y apareció dentro de las murallas de la fortaleza, moviéndose con cautela. Lo que encontró le perturbó. La fortaleza estaba infestada. Cientos de orcos, brutos Ologai criados para resistir el sol, huargos acechando en las sombras y arañas monstruosas arrastrándose por grietas y huecos. Habían excavado túneles profundos bajo los cimientos, construyendo madrigueras para anidar y reproducirse. Una ráfaga repentina agitó el aire. Una manada de wargs alzó la cabeza, olfateando. Se les erizó el pelo al captar un aroma desconocido. Con aullidos agudos, llamaron la atención de todas las criaturas de la fortaleza. Las armas tintineaban mientras orcos y trolls se erizaban con sospecha, escudriñando la penumbra. Al ver cómo su ocultación se desmoronaba, Silas lanzó el encantamiento de desilusión. Al principio, los orcos sonrieron maliciosamente, burlándose de lo que parecía un hombre solitario que se atreviera a entrometerse. Pero entonces sus rostros se congelaron, al reconocer su cuerpo. El horror sustituyó a la burla. «Es él», gritó uno. «El mago de la túnica negra, la perdición de los orcos». Un murmullo de temor se extendió hacia afuera, convirtiéndose en pánico. «Corre. Ha venido por nuestras vidas otra vez». La chusma se desmoronó casi de inmediato. Los orcos se dispersaron aterrorizados, huyendo por túneles y puertas. Los Ologai, más lentos en comprender lo que ocurría, se rascaban los cráneos mientras veían huir a sus parientes más pequeños. Pero cuando vieron a Silas de pie sobre la muralla, envuelto en túnicas oscuras e imperturbable, incluso sus ojos apagados se abrieron de par en par con inquietud. Silas no tenía intención de dejarles escapar. Ya era enemigo de Sauron, y dejar vivas a sus criaturas era dejar la sombra intacta. Sacó el anillo de poder que colgaba de su pecho y se lo deslizó en el dedo. De inmediato, desató Protego Diabólica. Las llamas malditas estallaron con un estruendo, multiplicado por 100 por el oscuro poder del anillo. Se transformaron en formas monstruosas, balrogs envueltos en llamas, enormes dragones alados y basiliscos enroscados de fuego. La fortaleza temblaba bajo su furia mientras barrían por pasillos y cavernas por igual, consumiendo todo a su paso. Los orcos chillaron y fueron silenciados. Ologai se desmoronó en cenizas. Los huargos y arañas fueron devorados al instante. Ni una madriguera escapaba al alcance del infierno. Desde los altos destellos de Lothlórien, los elfos que vigilaban podían ver el fuego que desgarraba el horizonte sur, azul contra la noche. La tormenta de fuego rugió hasta que no quedó nada vivo ni inmortal. Luego, con una palabra y un gesto, Silas dobló las llamas hacia atrás. Los balrogs, dragones y basiliscos inclinaron sus cabezas ardientes ante él y se disolvieron en chispas, obedientes a su amo, sin ofrecer resistencia. Estudió el anillo que brillaba en su mano y se permitió una pequeña sonrisa. Era la primera vez que lo empuñaba tan plenamente, y su poder superaba incluso sus expectativas. Sin él, ningún mago podría haber contenido tal llama, ni haber ordenado a las formas diabólicas que se rindieran. Dol Guldur fue purificado. Mientras el humo se elevaba hacia las estrellas, Silas alzó la mirada hacia el cielo. Ahora el suelo estaba despejado, y era hora de trazar el círculo que la llevaría una vez más al inframundo. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 212. Camble eligiendo una plataforma abierta, Silas se arrodilló y comenzó a inscribir un círculo mágico en la piedra. Esperó hasta la medianoche, cuando el aire mismo pareció contener la respiración, y entonces activó la formación. La esencia mortal circundante sangraba hacia adentro, corriendo como agua hacia las líneas del círculo. El velo entre reinos se adelgazó, luego se partió, el círculo convirtiéndose en un paso entre el mundo de los vivos y el inframundo. Tomando la hoja Morgul, la clave para cruzar, Silas dio un paso adelante. El mundo cambió de golpe. La realidad se difuminó, desvaneciéndose en una penumbra nebulosa. La fortaleza y el bosque a su alrededor se volvieron translúcidos y fantasmales, como si todo lo que conociera fuera un velo pintado, despojado de sustancia.
En contraste, los espíritus del inframundo se consolidaron, sus formas retorcidas se amontonaban cerca. Aunque esperaba encontrar a los muertos allí, la pura multitud de espectros le hizo jadear. Porque entre ellos estaban los orcos, ologai, huargos y arañas que había reducido a cenizas con Protego solo unas horas antes, ahora todos renacidos como sombras, rodeándolo. Eso no debería haber sido posible. No todas las criaturas asesinadas permanecían como fantasmas. Algo iba mal. Sus ojos estaban vacíos, vidriosos como marionetas. Quizá era porque acababan de morir, o porque los poderes más oscuros los ataban. Y no estaban solos. Otros espíritus más antiguos también vagaban aquí, restos corrompidos de hombres, enanos, trolls, orcos, incluso elfos. Sus formas estaban retorcidas, sus voluntades quebradas, sus rostros eran máscaras huecas de tormento. A Sila se le revolvió el estómago. Supuso la verdad al instante. Eran víctimas de los experimentos del nigromante, almas atrapadas y corrompidas en los abismos de Dol Guldur, dobladas y atrapadas por su hechicería. ¿Por qué no habían ido a los salones de mandos, donde todos los elfos y hombres deben pasar? ¿Por qué los dejaban vagando aquí, medio esclavos de una voluntad que ya no reinaba? El pensamiento le heló. Pero la especulación tenía que esperar. Las sombras se agitaron, chillando de hambre, lanzándose contra el círculo. Arañaban y chasqueaban como bestias, con las mandíbulas esforzándose por morder, pero las runas protectoras se mantenían firmes, manteniendo a su amo a salvo. Silas hizo una mueca. Su tiempo era valioso, no podía permitirse desperdiciarlo en batalla. Sacó el cristal estrellado y liberó la luz de Erendil. Un resplandor emanaba del cristal, puro y blanco, barriendo con terror a los fantasmas más cercanos. Luego, agarrando el vaso, salió valientemente del círculo y comenzó su búsqueda. Para su sorpresa, Dol Guldur estaba lleno de esencia mortal. El aire aquí estaba cargado de ella, mucho más densa que cualquier cosa que hubiera encontrado en Fornost. Destapó sus botellas de obsidiana, absorbiendo cuidadosamente bruma tras bruma de vapor negro, cada fragmento girando como humo dentro de los frascos de cristal oscuro. El trabajo era peligroso. Mientras tanto, las persianas se apretaban, aullando y retorciéndose en los bordes de la luz. Sin embargo, el cristal estrellado los obligó a retroceder, su resplandor un escudo contra su toque. Justo cuando Silas recogió su cuarto frasco, el mundo pareció retorcerse. La penumbra se profundizó en algo más negro que la noche, pesado y asfixiante. Un poder temible se filtró en el aire, aplastando su pecho, amenazando con sofocar incluso la luz de Erendil. Un siseo agudo rompió el silencio. Una flecha de pura sombra salió disparada de la oscuridad, silbando con velocidad letal. Silas reaccionó instintivamente. Sacó su espada de la vaina, chispas estallando mientras el acero se encontraba con la hechicería. La flecha giró y cayó contra las piedras. Flecha de Morgul, murmuró, mirando el eje ennegrecido que temblaba en el suelo. Su voz era baja, pero seria. Silas sabía bien a quién pertenecía. Entre los 9 espectros del anillo, uno era famoso por su arco. Kang, la sombra del este, que fue señor de los orientales. Aquí parecía más claro que Silas nunca antes. Su figura era alta y demacrada, poco más que hueso envuelto en piel de pergamino. Una capa negra y raída se le pegaba como la sombra misma. Su rostro, una máscara arruinada de carne marchita estirada sobre un cráneo, ardía con ojos huecos en los que el fuego rojo ardía como brasas del infierno. Un temor asfixiante recorrió de él. Cada respiración que exhalaba llevaba una niebla venenosa, y susurros fétidos como maldiciones se derramaban en el aire a su alrededor. En su mano sostenía un arco de hueso pálido, encordado con una cuerda de origen indescriptible. Sus ojos ardientes brillaban con burla mientras la alzaba hacia Silas. Mago de la túnica negra, siseó Camel, su voz como hierro arrastrado por la piedra. Que vengas aquí es una locura. El inframundo está bajo mi mando. Angmar no logró ataros, pero yo no lo haré. Te reclamaré como mi amo, y él se alegrará de tal premio. El tono del espectro del anillo rezumaba una certeza arrogante. Y tenía razón. Camel solo era superado por el propio rey brujo de Angmar. Conocido como la sombra del este, teniente de los 9, su fuerza entre los Nazgûl no tenía rival en nadie salvo su capitán. Aquí, en el reino de las sombras, su dominio era absoluto. No solo ejercía su propio poder, sino que también doblegaba la voluntad de cada fantasma a su alrededor. A su orden, los espíritus se agitaron. Los muertos que se habían encogido del cristal estelar ahora avanzaban sin dudar, sus gritos aumentando mientras se lanzaban al resplandor blanco.
Sus formas se consumían bajo la luz de Erendil, derritiéndose como escarcha ante el sol, pero no mostraban miedo. Por cada espíritu que se desvanecía, otro se lanzaba hacia adelante. La mano de Silas se apretó alrededor del cristal estelar mientras su luz vacilaba, encogiéndose bajo el asalto implacable. Se le hundió el corazón. La luz no era una fuente infinita, era un regalo, y su fuerza podía agotarse. Desenvainó su espada y atacó en amplios arcos. Cada trazo dispersaba espectros en vapor, sus formas se rompían en brisas de ceniza y sombra. Pero el enjambre era interminable. Por cada tono que bajaba, 3 más aparecían detrás de él. Y todo el tiempo, Camel se mantenía al margen, siempre vigilante, astuto. El espectro del anillo no se acercaría directamente al espejo estelar. En cambio, dejó que su horda lo aplastara, como olas golpeando una roca. Y en los espacios entre ellos, golpeó flechas de muerte. Uno siseó entre la penumbra. Silas alzó su espada, chispas brillando al desviarse de la hoja. Otro siguió, luego otro, cada uno con veneno forjado por sombras. Conocía su naturaleza, como la daga maldita del rey brujo, incluso un arañazo se infectaría, arrastrando el alma de la víctima a la sombra hasta que se convirtiera en otro espectro. Una y otra vez, Silas paraba el contraataque. Entrenar con el Rohirrim y el Adan había perfeccionado sus reflejos hasta la agudeza de cuchillas. Las pociones en que había bebido daban fuerza a sus extremidades, y la corona de sabiduría sobre su frente aceleraba sus pensamientos. Su espada se movía con una velocidad que incluso le sorprendió a él, desviando cada flecha negra por el margen más estrecho. Pero su reloj de arena se estaba vaciando. El tiempo no era su aliado. Comenzó a abrir un camino hacia atrás, paso a paso, luchando mientras se retiraba hacia el círculo que solo podía devolverle al mundo de los vivos. Los ojos de Campbell se entrecerraron. Impulsó a su corcel fantasma a moverse, la capa ondeando como alas de sombra. En su mano ya no sostenía el arco, sino una pesada maza, cuya cabeza de hierro resbalaba por la oscuridad. Con un rugido que hacía vibrar los huesos de los muertos, la lanzó hacia abajo, no contra Silas, sino contra el propio círculo. Si el círculo se rompía, el camino de Silas de regreso desaparecería. La maza golpeó el círculo con un estruendo atronador, pero las runas solo ondularon como agua y se mantuvieron firmes. Silas soltó una breve risa desdeñosa. Idiota. Este círculo estaba tejido en el mundo de los vivos. ¿Cómo podrías esperar romper lo que pertenece a lo real mientras estás atrapado en la sombra? Cam se quedó paralizado un momento, luego sus ojos rojos brillaron con la comprensión. Su voz se deslizaba con burla. Gracias por recordármelo. Casi se me olvida. Incluso mientras hablaba, su figura se volvía delgada y espectral. Luego, con un destello de sombra, se deslizó hacia el mundo de los vivos, su corcel fantasma gritando en la noche. Los Nazgûl, atados para siempre a sus anillos, no necesitaban tal círculo para cruzar entre reinos. Con un solo movimiento de su maza, destrozó las líneas grabadas en fragmentos. El círculo se rompió, y en el inframundo su gemelo colapsó, la barrera que había mantenido a raya a la horda se disolvió en nada. Desde el mundo real, la voz de Campbell se escuchaba como veneno. El círculo está roto. Te pudrirás en el inframundo, despojado de carne, mi esclavo para siempre. Silas solo sonrió con suficiencia, imperturbable. Idiota, repitió, ahora con tono juguetón. ¿Quién te dijo que necesitaba ese círculo para escapar? Liberó la hoja Morgul. De inmediato, el velo gris se despegó. El color volvió a integrarse en el mundo. Volvió a estar en el reino de los vivos, cara a cara con el asombrado espectro del anillo. Antes de que Cam pudiera retroceder, Silas levantó su varita y gritó: Expecto Patronum. El anillo de poder estalló con un brillo abrasador. De la punta de su varita estalló un Búho Patronus tan vasto como el propio Torondor. Sus alas se desplegaron en un mar de pura luz, transformando la noche en un dominio ardiente de fuego blanco. El espectro del anillo chilló, pero el búho radiante lo agarró con sus garras antes de que pudiera huir. Con un batir de alas, lo engullió por completo, atrapando su forma dentro de su cuerpo translúcido. Los ojos de Silas brillaban con una cruel satisfacción. Cam, repitió fríamente, tu entrada hoy en el mundo de los vivos es el mayor error de tu vida. Alzó el cristal estrellado en alto, vertiendo su voluntad en él. La luz de Erendil brilló, deslumbrando más allá del sol. El resplandor sagrado atravesó la jaula espectral, quemando al Nazgûl del anillo en su interior. El grito de Campbell rompió la noche. Su capa se ennegreció y desintegró como ceniza en un vendaval. Su cuerpo retorcido se despegaba capa tras capa, desmoronándose bajo la luz implacable.
Silas no se detuvo. De su cinturón sacó una de las hojas de túmulo que había reclamado de los túmulos, dagas forjadas hace mucho tiempo con hechizos para herir a los sirvientes del Señor Tenebroso. Con un movimiento de muñeca, la hizo girar como un dardo. La hoja dio en el blanco, clavándose en el cráneo del Nazca espectro. El grito se elevó hasta un tono desgarrador, resonando por todo Dol Guldur. El cuerpo de Campbell convulsionó, luego se desplomó sobre sí mismo, marchitándose como un cascarón perforado antes de estallar en una explosión de sombra. Una onda expansiva arrasó la fortaleza, haciendo vibrar la piedra y rompiendo el silencio. Cuando se despejó, no había Nazgûl, solo silencio y un pequeño anillo negro girando sobre el suelo de piedra. Rodó en círculo lento antes de detenerse a los pies de Silas. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com /webling comentario 9 comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 213. La trama de Sauron y Saruman. Silas levantó cuidadosamente el anillo caído con la punta de su varita, sin querer dejar que su piel desnuda lo tocara. Brillaba en oro, su superficie impecable, con una sola gema blanca incrustada en su anilla. ¿Uno de los 9 anillos de los hombres?, murmuró, estudiándolo con curiosidad cautelosa. Incluso desde lejos, sentía su tentación. El anillo le susurró, prometiendo poder, maestría, una vida prolongada más allá de la capacidad mortal. Su canto era meloso, irresistible para voluntades más débiles. Silas resopló y abrió el ataúd de Mithril de un golpe. Con un golpe, dejó caer el anillo dentro y selló el cierre. Al instante la tentación se atenuó, sofocada por la pureza del Mithril. Sabía que no debía dejarse engañar. Los 9 anillos de los hombres eran regalos envenenados, trampas envueltas en esplendor. Sauron había vertido su malicia en su creación. Llevar uno era atarse a él, ser consumido poco a poco, cuerpo y alma, hasta que no quedara nada más que una sombra. Así nacieron los Nazgûl. Inmortales, pero esclavizados para siempre. Aún así, el corazón de Silas se alivió. Por pura casualidad, había arrancado a uno de los 9 de las manos de Sauron. Casi podía imaginar la furia del Señor Tenebroso. Tras refundir sus 9, Sauron había depositado cada anillo de nuevo en manos de sus sirvientes. Que uno se perdiera tan rápido, arrebatado, no era un golpe menor. ¿Recordaría a los demás en su paranoia?, se preguntó Silas, con una leve curva en los labios. La idea le agradó. Con una bocanada de aire, volvió a su botella de obsidiana medio llena. El encuentro con Campbell había truncado su cacería, pero aún así, la esencia mortal de Dol Guldur era más rica que cualquier cosa que hubiera reunido en Fornost. Las sombras se espesaban fácilmente aquí, donde Sauron había permanecido durante mucho tiempo. Dol Guldur no estaba exhausto. Había más que llevar. No necesitaba vagar por otro lado. Satisfecho, apareció en Lothlórien. Durante días permaneció en el bosque dorado, disfrutando del sol, dejando que el calor expulsara el último frío del inframundo desde sus huesos. Su piel se había enfosgrado por las largas horas bajo los árboles Maiorn, pero por fin se sentía completo. Pronto regresaría de Dol Guldur y se aventuraría de nuevo en el reino de las sombras. Muy lejos, en Mordor, sobre la cima negra de Barad, el ojo de Sauron brilló. Lo sintió al instante, el desgarro del espíritu de su sirviente. Llamas estallaron del ojo, retorciéndose de furia, proyectando una luz sangrienta sobre la llanura. Los Nazgûl reunidos abajo se arrodillaron, arrastrándose, temblando bajo el peso de la ira de su amo. Dentro de la rendija vertical del fuego, la forma sombría de Campbell apareció a la vista. Su espíritu, arrastrado de nuevo a la mirada de su amo, se inclinó profundamente aterrorizado. Desgraciado. La voz de Sauron retumbó por el abismo. No solo no lograste sostener a Dol Guldur, sino que te dejaste arrastrar al mundo de la carne y te derribaran. Y peor aún, dejaste que te quitaran el anillo que te regalé. Sus palabras crujieron como látigos. La forma hueca de Campbell se retorcía bajo su fuerza. Maestro. Gritó el espectro, su voz retorcida por el miedo. Lo recuperaré. Juro que traeré el anillo de vuelta. El ojo brilló con más fuerza, y un latigazo de tormento le golpeó. La agonía desgarró el espíritu de Campbell, retorciéndolo hasta que gritó como un alma ahogándose en fuego. Los otros Nazgûl se pegaron más planamente a la piedra, sin atreverse a hablar, sin atreverse siquiera a respirar. El tormento se prolongó hasta que los ecos de sus gritos se rompieron en las oscuras llanuras. Por fin, la ira de Sauron disminuyó. El ojo se apagó, aunque su fuego seguía humeando. La sombra de Campbell temblaba al borde del colapso, desgarrada y rota, pero sin soltarse. El poder del Señor Tenebroso no le permitiría perecer.
La voz de Sauron volvió, baja y letal. Cam, te concedo una oportunidad más. Recuperarás el anillo para mí, o te reemplazaré, y tu tormento no tendrá fin. Sí, maestro, lo haré. Cam se inclinó una y otra vez, con la voz temblorosa de miedo. HMPH, gruñó Sauron, su ojo ardiendo con fuego. Asegúrate de no decepcionarme de nuevo. Justo entonces, otra voz rompió el silencio, suave, burlona y cargada de desprecio. Sauron, ¿de verdad depositas tus esperanzas en estas sombras miserables? Detrás de los espectros del anillo apareció Saruman el Blanco, o más bien, ya no blanco. Su bastón brillaba en negro, y su túnica resplandecía con tonos cambiantes, como si estuviera tejida con muchos colores a la vez. Se había cambiado de nombre Saruman de los colores, afirmando que el blanco era solo el comienzo. La tela blanca puede teñirse, se puede escribir sobre papel blanco, y la luz misma puede dividirse en innumerables tonos. Ahora, de pie orgulloso a pesar de la caída, se burló. ¿Esperas que estas cosas rotas recuperen los anillos de los hombres del mago de la túnica negra? Tendrías más suerte enviándolos para ayudarme a recuperar Isengard. El bastón de Saruman, refundido con la ayuda de las forjas de Sauron, latía con un poder cruel. Su ambición no se había apagado. Desde que los sirvientes de Sauron lo sacaron de la ruina, solo había alimentado odio hacia Silas, el llamado Mago Negro, que había reclamado Isengard para sí. Si Silas no lo hubiera expulsado, nunca habría sido derribado, errante, despojado de orgullo y hogar. A diferencia de los Nazgûl, que se agachaban ante la ira de Sauron, Saruman se erguió, su arrogancia aún intacta, aunque ahora afilada en envidia y desesperación. Sauron también lo veía de otra manera. No lo despreció con desprecio. La astucia y el oficio de Saruman aún tenían utilidad. Te ayudaré a recuperar Isengard, dijo Saruman, con la voz cargada de veneno. Pero todavía no. Gondor y Rohan observan atentamente. Sus espías han informado que el Mago Negro ha sometido a los Dunlendings y asegurado la paz con el Riddermark. No tienes aliados en Occidente. A menos que marches con los ejércitos de Mordor, tu causa se pierde antes de que comience. Y para mover la fuerza de Mordor, primero debes romper Gondor y Rohan, de lo contrario tus legiones nunca llegarán a Isengard. Al oír ese nombre, su rostro se oscureció. Silas, escupió, retorciendo el nombre como si fuera una maldición. Sus ojos brillaban con desprecio. Sauron, al percibir esa amargura, se permitió una sonrisa cruel. Le complacía que el otrora orgulloso mago blanco se hubiera arrastrado hasta Mordor derrotado. En su día, solo habían sido aliados por conveniencia, conectados por los Palantir, cada uno conspirando, cada uno buscando ventaja. Ahora, despojado de Orthanc, despojado de su bastón, su traición expuesta, Saruman era una cosa rota. Su orgullo se había resquebrajado y la necesidad le había atado a la voluntad de Sauron. Sin embargo, a pesar de todo eso, seguía siendo Saruman de Curunir, la mente más astuta de los Istar y el mayor ingeniero de la Tierra Media. En Mordor, bajo el mando de Sauron, dirigió su oficio hacia obras más oscuras. Construyó hornos y forjas, inventó la pólvora y el fuego, forjó máquinas de guerra que los orcos nunca podrían haber imaginado. La tierra misma temblaba bajo su industria. De sus retorcidos fosos de cría surgieron legiones aún más fuertes. Los Uruk-hai, anchos y valientes, criados entre orcos y hombres. Los enormes Ologai, trolls que no temían al sol. Donde antes los ejércitos de Mordor eran rudimentarios, ahora se hinchaban con una innovación terrible. ¿Cómo va el entrenamiento de vuestras legiones?, exigió Sauron, su ojo ardiendo sobre él. Saruman frunció el ceño, claramente insatisfecho. Incluso con su resistencia, Uruks y Oloks que caminan bajo el día, siguen siendo poco más que carne de cañón. Pueden defenderse contra los hombres, dijo Saruman con frialdad, pero contra el Mago Negro, no son nada. Su fuego por sí solo podía reducir a un ejército a cenizas. El ojo de Sauron se entrecerró, las llamas estallando en un sombrío acuerdo. En su día, las legiones orcas habían sido su martillo y escudo, una marea invencible. Pero el Mago Negro no era como los demás. Su magia no doblaba ninguna ley, no obedecía límites. A través del Palantir, Sauron había presenciado la batalla de los 5 ejércitos. Fue entonces cuando Silas, el mago de la túnica negra, captó toda su atención. Desde ese día, Sauron lo marcó como una verdadera amenaza. Y la amenaza solo había crecido. Los elfos y el Mago Negro habían purgado a las arañas del Bosque Negro, matando a su reina araña. Sus orcos en Moria habían sido masacrados por Silas y los enanos. Incluso sus fuerzas en Eriador habían sido arrasadas. Cada pérdida susurraba la misma verdad.
Ese mago había venido a por él. El fuego de Sauron ardía más intensamente. Como Saruman, anhelaba ver destruido al intruso. ¿Qué propones? Gruñó. Los labios de Saruman se curvaron en una mueca cómplice. Si el mago negro manda a un dragón, ¿por qué no deberíamos nosotros? Morgoth gobernó una flota de ellos. ¿No tienes hambre de tal arma, Sauron? Por supuesto que Sauron lo hizo. Incluso había intentado convencer a Smaug en la montaña solitaria. Pero los dragones no se inclinaban ante nadie. Orgullosos y antiguos, solo habían dado su lealtad a Morgoth, su creador. Incluso Sauron, que fue su lugarteniente, fue despreciado. Smaug había rechazado sus ofertas, y los dragones mayores aún lo despreciarían. ¿Qué piensas? Exigió Sauron, aunque su ojo brillaba con interés. La voz de Saruman se volvió más oscura, su figura casi brillando con malicia. Más allá de Smaug, conozco a otro. Un dragón antiguo, más antiguo y más grande, que sobrevivió a la propia guerra de la ira. Sigue durmiendo adentro, su cuerpo empapado de frío. Su aliento es muerte, una escarcha que puede congelar incluso el alma. La montaña donde yace ha estado sepultada en nieve durante siglos, helada por sus propios sueños. El fuego de Sauron parpadeó bruscamente. ¿Y quieres ganárnoslo? No podía creerlo. A los dragones no les importaba nada más que el oro acumulado y su propio orgullo. Incluso Smaug, joven según su medida, se burló de su llamada. Atar a alguien que había luchado bajo Morgoth en los viejos tiempos parecía una locura. Y sin embargo, Silas había domado a Smaug. El recuerdo hacía que la furia de Sauron ardiera aún más. Un premio que le fue negado, pero tomado por este intruso. Saruman negó con la cabeza, sus ojos brillando con cruel deleite. Estos dragones antiguos no obedecerán tan fácilmente. Solo quiero su sangre y huesos. Usando su carne y sangre, cruzados con bestias caídas y lagartos gigantes, puedo criar nuestros propios dragones. Entonces, tendremos un ejército de ellos. Ante esto, el ojo de Sauron estalló con un fuego tan feroz que los espectros del anillo se acurrucaron en el suelo. ¿Puedes hacerlo? Saruman se irguió orgulloso, con la confianza grabada en cada línea de su rostro. Claro. Pero para atravesar la guarida de un dragón así, herirlo lo suficiente como para cosechar lo que necesitamos, necesitaré tu fuerza. Solo, ni yo podía desafiarle. La llama del señor tenebroso ondulaba, la risa retumbaba como un trueno. Por un momento, su rabia por la pérdida del anillo y el fracaso de Cam pareció olvidada. Así sea, gruñó. Juntos, reclamaremos su carne. La sonrisa de Saruman se ensanchó, hambrienta y venenosa. Y tengo una idea aún mejor. Podemos infectar a ese dragón con un espíritu de sombra y usarlo a nuestro favor. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 214. Copauflepuf Silas desconocía en absoluto los planes que Sauron y Saruman tramaban en Mordor. Por su parte, siguió adelante con su propia tarea. Entró en el inframundo una y otra vez, cada vez reuniendo más de la esencia de la muerte, hasta que por fin tuvo suficiente. Los materiales para la piedra de la resurrección estaban listos. Pero crear tal reliquia requería un ritual preciso, a medianoche, al cambio de año, bajo el ascenso de Elwyn, la estrella de Sirius. Hasta entonces, el trabajo debe esperar. Primero, se encargaría de resolver el asunto de la Copauflepuf. Por ahora, dirigió su atención a los anillos de los Nazgûl. Aunque había reclamado uno de los 9 anillos de los hombres, su oscuro poder era demasiado peligroso para manejar. Buscó consejo con Galadriel, Elrond y Celeborn en Lothlórien. Juntos, acordaron. Los 9 no podían quedarse. Deben ser destruidos. A diferencia del uno, estos anillos no estaban atados a los fuegos de Orodruin. Su desintegración fue posible. 4 de los 7 dados a los enanos habían sido consumidos por el fuego de dragón en épocas pasadas. Así que Elrond propuso que recurrieran al mismo poder. Deja que Smaug derrita el anillo. Los demás consintieron. Silas invocó al dragón, y Smaug desató una oleada de llamas. El anillo brillaba al rojo vivo, su superficie deformándose, pero resistía. Smaug era poderoso, pero no el mayor de los dragones de fuego. Solo, su fuego tendría que arder durante días para reducir el anillo a escoria. Insatisfecho, Silas sacó otra arma. Un frasco de veneno de basilisco. La vertió sobre el anillo calentado. El veneno siseó, hirviendo al instante, su poder corrosivo mordiendo hondo. El dorado se ennegreció, formando huecos bajo el beso del veneno. Animado, Silas añadió aún más. Conjuró el fuego, envolviéndolo alrededor del anillo mientras el fuego de Smaug lo quemaba desde arriba.
Veneno de basilisco, fuego de dragón y protego trabajaron juntos, y la resistencia del anillo comenzó a fallar. Los 9 anillos de los hombres eran más que adornos. Como los Horrocruxes, eran vasos de alma. La esencia de cada espectro del anillo estaba unida a su anillo. Herir el oro era herir el espíritu interior. Muy al este, Cam gritó. El Nazgûl se agarró el pecho, su forma espectral se empollaba como si estuviera bañada en ácido. Su grito atravesó la oscuridad, su sombra se descascaró, desgarró, su fuerza se desmoronó. Las llamas que lamían el anillo también lamían su espíritu. El otro Nazgûl se giró horrorizado, percibiendo su tormento. Y en Barad, el ojo de Sauron ardía. Es el mago negro. Rugió. Se atreve a destruir el anillo de poder. Esperaba lo contrario. Si Silas hubiera llevado el anillo, aunque fuera por un momento, la corrupción habría comenzado. Habría sido retorcido en otro espectro, un premio atado a la voluntad de Sauron. Esa esperanza ahora yacía en cenizas. Pero la situación actual había destrozado sus esperanzas. Lejos de dejarse tentar por el anillo de poder, Silas en realidad intentaba destruirlo. Cam se retorcía entre las llamas, su forma de sombra debilitándose, deshaciendo hilo a hilo. Por una vez, incluso Sauron era impotente. El anillo era la verdadera esencia de los Nazgûl. No era solo un símbolo, sino su propio ser. Una vez destruido, el espectro atado a él perecería por completo, más allá incluso del poder de Sauron para restaurarlo. Desesperado, el Señor Tenebroso invocó el atractivo del anillo, enviando sus susurros por el vacío, tentaciones de dominio, inmortalidad, gloria más allá de la muerte. Intentó convencer a Silas, detener la destrucción. Pero Silas se había preparado bien. Con el cristal estrellado de Erendil a su lado, el tirón del anillo cayó en saco roto. Siguió adelante, guiando el fuego de dragón de Smaug y el furioso protego, mientras el veneno de basilisco siseaba y devoraba el oro. Y en cuanto a enviar a los otros Nazgûl a atacar, Sauron no se atrevió. Galadriel y Elrond estaban cerca, su poder inquebrantable. Arriesgar a sus espectros aquí solo significaría más pérdidas, más anillos destrozados. Así, Sauron se vio obligado a observar impotente cómo Cam se desvanecía, sus gritos resonando en ambos reinos, desvaneciéndose en silencio. Por fin, tras un día entero de arder, el anillo cedió. La gema se agrietó con un sonido agudo. Un chorro de vapor negro estalló, enroscándose en el torcido rostro del propio Cam. La sombra lloró, un último grito de tormento, antes de estallar en la nada. Muy lejos, en Barad, la esencia del Nazgûl se rompió. La sombra del este se había ido para siempre. Ni siquiera la voluntad de Sauron pudo llamarlo de vuelta. Uno de los 9 ya no existía. Los 8 espectros restantes temblaron, acobardados y en silencio. El terror los invadió al ver desaparecer a su hermano y ni siquiera se atrevieron a levantar la vista hacia su amo. Luego llegó la tormenta. El ojo de Sauron estalló en furia, su llama ardiendo contra el cielo oscuro. El cielo sobre Mordor se retorció, negro y carmesí, mientras el monte del destino rugía, vomitando fuego y humo como si el mundo mismo estuviera acabando. Todas las criaturas de oscuridad en Mordor cayeron al suelo, temblando, suplicando al Señor Tenebroso que calmara su ira. Mientras tanto, a salvo de Lórien, Silas exhaló por fin. El anillo había desaparecido. Un espectro de los 9 de Sauron había sido asesinado en el acto. Casi podía imaginar la rabia del Señor Tenebroso arrasando Mordor. El pensamiento le hizo sonreír con amargura. Una amenaza fue eliminada. Por ahora, volvió a sus otras tareas. El tiempo pasó, y el otoño se convirtió en invierno en todo Eriador. En la 6ª noche después de la luna llena, Silas apareció en un valle apartado en las colinas ventosas. Al pie de un enorme roble de 1000 años, trabajó con rapidez. Con una hoz dorada cortó las flores amarillo pálido, recogiéndolas en un paño blanco para que ni un pétalo tocara el suelo. Luego arrancó 7 bellotas maduras del lado sombreado del árbol. Alzando la varita, trazó un cartel en el baúl. La corteza tembló y se abrió una fisura oculta. De dentro, sacó una pieza de esencia dorada del tamaño de un puño. Un lado llevaba sigilos celtas de vida, sanación y protección. El otro estaba grabado con runas de fertilidad. La piedra dorada irradiaba una fragancia rica y terrenal, rebosante de vitalidad. Pulsaba con tal fuerza que parecía menos metal frío y más un corazón viviente, latiendo con el poder de la propia tierra. Acunando la esencia dorada, junto con bellotas y flores, Silas se volvió hacia la colina.
La esencia dorada se depositó primero bajo el sol durante 9 días, empapándose de su calor, y luego bañada por la luz de la luna durante 9 noches más, absorbiendo el suave resplandor plateado de las estrellas. Después fue colocado en un horno, donde ardió durante 13 días. Cada día Silas lo infundía con su propia magia, martillando, moldeando, susurrando palabras de poder en el metal brillante. Lenta y pacientemente, empezó a despertar. Cuando por fin la forja terminó, la esencia se había convertido en un recipiente. Una delicada copa dorada de 2 asas. Runas estaban talladas a lo largo de sus lados y encantamientos tejidos en cada línea de su piel. La copa brillaba con una luz viva, su peso a la vez pesado y elegante, grabado con intrincados patrones de vida, tierra y cosecha. Sin embargo, esto era solo la nave. La verdadera copa de Uthlepuz requería ser consagrada bajo los cielos. Para eso, esperarían un momento raro. La oposición de Saturno, conocida en la Tierra Media como lumbar. Cada 378 días, la estrella amarillo pálido brillaba más que todas las demás, incluso superando la luz de Erendil. Ese momento se acercaba. Antes del rito, Silas preparó la ofrenda. Recogió las bellotas y flores parasitarias que había cosechado bajo el roble y las llevó al bosque negro para buscar a Radagast el marrón. Con la guía del mago pardo, intercambió ciertos ingredientes por hierbas nativas de la Tierra Media. De luna llena a luna llena trabajaba duro, preparando una poción con bellotas y flores, cuyo color cambiaba con las fases de la luna. Por fin estaba listo, brillando con un extraño resplandor terroso. Luego llegó la noche del levantamiento de Saturno. En topo del viento, sobre el vasto césped donde la colina se alzaba hacia el cielo, se alzaba un antiguo círculo de piedras. Cada monolito llevaba runas antiguas, alineadas con las estrellas. Al caer el crepúsculo, Lumbar ascendió desde el horizonte este, ardiendo amarillo y brillante, la misma lámpara del cielo. Incluso la estrella de la noche palideció ante él. En el corazón del círculo, Silas colocó la copa dorada sobre un altar de piedra y la llenó con la poción. Luego, de pie como sacerdote de las viejas costumbres, alzó la voz en un antiguo canto. Sus palabras rodaron entre las piedras, resonantes y profundas, resonando contra el cielo. La tierra tembló suavemente. Las runas ardían con luz, y el círculo despertaba, su poder tejiéndose hacia arriba como ramas de árbol, alcanzando los cielos. Cuando Lumbar alcanzó su cenit, las propias piedras rugieron. De la estrella cayó un gran haz de luz dorada como un pilar, iluminando el círculo con un brillo abrumador. La taza ardió en respuesta, rebosando de luz. En las tierras de la Tierra Media, los sintonizados con el poder giraban sus rostros hacia el cielo. Muy al este, en la Tierra Negra de Mordor, el gran ojo sobre la torre de Baragl fijaba su mirada inquebrantable hacia el oeste. El fuego hervía en sus profundidades, como si tramara un nuevo y siniestro diseño. Mientras tanto, en Weathertop, inmensas fuerzas convergieron. La luz estelar y el resplandor de Saturno se derramaron en el círculo de piedra, enfocándose en la copa dorada sobre el altar. La poción en su interior empezó a cambiar. Lo que antes era claro como agua de manantial se volvió luminoso, transformándose en un oro líquido. Brillaba con vida, brillando débilmente y liberando una fragancia como tierra tras la lluvia, mezclada con la dulzura de las flores y el aliento verde de las hierbas. Silas lo inhaló. De inmediato el cansancio en sus extremidades se disipó, olvidando el dolor de largas horas de espalda. La fuerza recorría su cuerpo, como si hubiera bebido algún tónico raro. Si la mera fragancia podía restaurarle así, ¿qué podría lograr la propia breva? Sin embargo, el ritual no le dio oportunidad de probarlo. Ante sus ojos, el líquido dorado se hundió en la propia copa, desapareciendo gota de gota hasta que solo el recipiente brillaba con ese resplandor interior. Solo cuando Lumbar se hundió bajo hacia el horizonte occidental terminó el rito. La influencia de la estrella disminuyó, el círculo quedó en silencio y las antiguas piedras volvieron a su vigilante quietud. En el altar, permanecía la copa. De 2 asas, reluciente, pesada con poder sagrado. Silas dio un paso adelante y la levantó. Aguamenti, ordenó suavemente. El agua fluía hacia el recipiente, como si fuera extraída del propio aire. Golpeó el borde con la varita. Conviértete en vino. El líquido se oscureció, sonrojándose de un tomate, hasta brillar como rubí. La fragancia del vino intenso se elevó para recibirle. Levantó la copa y bebió. De inmediato, un calor suave se extendió por su cuerpo, más profundo y constante que el fuego. Llenaba sus venas, sus pulmones, sus propios huesos.
Su fuerza renovada, su magia volvió a su interior, y todo cansancio oculto, cada sutil enfermedad del espíritu, se desvanecía. Un alivio le invadió. Su cuerpo se sentía ligero, como si estuviera libre de años. Piedras, por favor, apóyame en Patreon y lee los capítulos por delante @patreon.com Weblink comentario 12 comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 215. Mago de la túnica azul. Silas miró la copa dorada en su mano, una sonrisa extendiéndose por su rostro. A diferencia de la espada de Gryffindor o la diadema de Ravenclaw, la copa de Hufflepuff no estaba hecha para la batalla ni para la sabiduría. En cambio, era un grial de curación, un recipiente que curaba heridas, nutriaba el cuerpo y reponía la magia. Incluso el veneno de basilisco podía curarse gracias a su poder. Era el único antídoto además de las lágrimas de Fénix. No solo eso, podía invocar y multiplicar comida, y producir un flujo interminable de bebida, o cualquier bebida que uno desee. Tras haber conseguido consagrar la copa dorada, Silas abandonó el círculo de piedras, con la intención de mantenerlo cerca tanto para viajes como para banquetes. El círculo en sí no lo desmanteló. Permaneció en Weathertop como un monumento silencioso, quizá algún día volviera a servir. Con eso, atravesó el fuego de la Red Flue y regresó a Rivendell. ¿Lo conseguiste?, preguntó Arwen suavemente, su voz cargada de ternura y preocupación. Ella también había visto la luz de las estrellas brillar sobre Weathertop, y aunque confiaba en él, había anhelado escuchar la respuesta. Silas sonrió y asintió. Sí. Funcionó. El alivio inundó sus ojos y su rostro se iluminó de alegría. Enhorabuena. Dijo cálidamente. Desde su regreso a Topo del Viento, Arwen había permanecido en Rivendell bajo los deseos del Ron, y bajo la cuidadosa vigilancia de sus hermanos Elrohir y Elladan. Aunque ella y Silas se querían, la costumbre seguía manteniendo la separación hasta que una boda ató sus destinos. Además, Arwen ahora tenía las manos llenas. Silas le regaló un potrillo de Pegaso, que crió con devoción en los jardines de Rivendell. El caballo de alas blancas se convirtió rápidamente en el orgullo del valle, admirado por todos los elfos. Elrohir y Elladan la miraban con envidia, e incluso el Rond solía venir a ver a la criatura. Tan perspicaz como siempre, Silas notó su cariño y prometió criar 3 más para ellos. Esa promesa le valió un calor poco común de sus severos futuros parientes. Los potros ya estaban siendo atendidos en Isengard, esperando el nacimiento. Como si el pensamiento lo hubiera invocado, un relincho resonó sobre el valle. Silas y Arwen levantaron la vista y vieron un Pegaso descendiendo del cielo, su pelaje perlado brillando bajo la luz del sol. Era magnífico, con la fuerza y velocidad de los Mearas y la visión aguda de las grandes águilas. Con un grito de alegría, plegó sus alas y se posó en la plataforma de piedra. El Pegaso rozó primero a Arwen con el hocico, luego se giró cariñosamente hacia Silas. Acarició su melena sedosa con ternura. Arwen lo había llamado el Noros, caballo estrella. Aún joven, ya era más alto que cualquier corcel de Rivendell, con alas anchas y poderosas. Los elfos lo adoraban, algunos incluso susurraban sobre emparejarlo para criar más caballos alados propios. Los elfos también tenían sus ambiciones. Tras calmar al Pegaso, Silas y Arwen fueron a ver a Elrond. El señor de Rivendell los saludó con su habitual calma, ojos llenos de sabiduría. ¿Todo ha ido bien?, preguntó, aunque la chispa en su mirada mostraba que ya había adivinado la respuesta. Cumplí tu encargo, respondió Silas, y colocó la copa dorada en sus manos. Elrond lo examinó detenidamente, su expresión cambiando a asombro. Había oído a Silas hablar de forjar un recipiente antes, pero solo cuando los cielos se iluminaron con el fuego de Saturno entendió su verdadero propósito. Había visto una vez la corona de la sabiduría que Silas llevaba, e incluso la había llevado durante un tiempo, pero esta copa le impresionaba aún más profundamente. Como sanador, Elrond sintió su poder de inmediato. Sanación, alimento, renovación, la esencia misma de su arte residían dentro de este cáliz. Él le devolvió la sonrisa y dijo: con esta copa, mi propia habilidad como médico casi queda en desuso. Dudo que ningún veneno en la Tierra Media pudiera superarlo. Pero Silas negó con la cabeza. Me halagas, mi señor. Esta copa no es más que una herramienta. Útil, sí, pero no todopoderoso, y ciertamente no rival para tu conocimiento ni para el anillo de aire en tu mano. Lo decía sinceramente. Elrond no refutó las palabras de Silas. Miró a su hija que estaba a su lado, sonrió amablemente y dijo: con esta copa dorada, tu seguridad será mucho mayor. Cuando viajes al este, Elwyn y yo estaremos más tranquilos. Luego se volvió hacia Silas.
¿Cuándo planeas partir hacia Oriente para buscar los materiales restantes para la piedra filosofal? Silas negó con la cabeza. No hay prisa. El este es dominio de Sauron, y la ubicación de Ildorien es incierta. Prefiero prepararme bien antes de irme. Mejor esperar hasta que la piedra de la resurrección esté completa, quizá pueda invocar a alguien que sepa dónde está. El Ronda sintió con aprobación. Piensas con sabiduría. Pero no pongáis todas vuestras esperanzas en la piedra de la resurrección. Si deseas encontrar a Ildorien y recuperar la sal de la carne / cuerpo, te aconsejaría buscar a los 2 magos azules. Como Mitrandir, ellos cruzaron el mar desde el oeste, incluso antes que él. Han habitado durante mucho tiempo en el este, avivando silenciosamente la rebelión contra los siervos de Sauron y ayudando a los pueblos libres allí. Si alguien conoce a Ildorien, puede que sean ellos. ¿Los magos azules? Preguntó Silas sorprendido. Señor Elrond, ¿los conoces? De los 5 que habían llegado a la Tierra Media, los 2 vestidos de azul eran los más misteriosos. Las historias decían poco sobre ellos. Tras cruzar el mar, pasaron rápidamente hacia el este, más allá del conocimiento del oeste, y no regresaron. Silas solo conocía sobras, que una vez sirvieron a Orom el cazador entre los Valar, y que su destino tras la guerra del anillo era incierto. Elrond negó con la cabeza. Solo los conocí una vez. Llegaron a los puertos grises y desde allí viajaron por la carretera este-oeste hasta Rivendell. Les recibí aquí en mis pasillos. No se demoraron. Después de cruzar las montañas nubladas, giraron hacia el este, y no los he vuelto a ver. Desde entonces solo he oído rumores de que caminan en secreto por las tierras del este, levantando resistencia contra Sauron, frustrando sus planes y limitando su fuerza. Silas se inclinó hacia adelante. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Elrond se levantó y se dirigió a la piscina. Con un gesto de la mano, el agua quieta onduló y se abrió, revelando una visión. Aparecieron 2 figuras, ambas vestidas con túnicas azul oscuro. Uno era un hombre corpulento con barba corta y castaño. El otro más delgado, con una barba gris más larga, aunque más corta que la de Gandalf o Saruman. Elrond señaló. Esto es Alatar. Luego señaló al segundo. Y esto es Pallando. Se les llama Itrinluin, los magos azules. Son compañeros cercanos, rara vez separados. Si encuentras a Ildorien, búscala en Oriente. Puede que aún te guíen. Dejó que la imagen se desvaneciera y añadió gravemente. No los conozco bien. Quizá Radagast o Mitrandir podrían contarte más. Son del mismo orden y pueden compartir el conocimiento de los caminos del otro. Y. Elrond frunció el ceño, su mirada se oscureció. Hay otro que los conoció bien, Saruman. En tiempos antiguos, viajó con ellos al oriente, pero regresó solo. De todos en la Tierra Media, puede que sea Saruman quien mejor entienda el este, y los magos azules. Pero ahora que Saruman se había vuelto traidor, no había forma de preguntarle por el este. Tras escuchar lo poco que Elrond pudo decirle sobre los magos azules, Silas no se quedó quieto. Se despidió de Arwen y, en vez de regresar a Weathertop, dirigió sus pasos hacia Isengard. Isengard no podía ser abandonado. Para protegerlo tanto de los planes de Saruman como del alcance de Mordor, Silas había volcado casi la mitad de su fuerza en su defensa. Sin embargo, últimamente, sentía que parte de la carga se aliviaba. Sus guardianes, Cerbero el perro de 3 cabezas, el grifo y el hipogrifo, habían crecido rápidamente, su poder era formidable. Con ellos vigilando la torre y su valle, el peso constante de la vigilancia se había aliviado de sus hombros. Aún así, sin tales aliados la tarea podría haber sido abrumadora. Salió del fuego verde de la Red Flue en la primera planta de Orthanc, y de inmediato una sombra se alzó ante él. Cerbero, el perro de 3 cabezas, se alzaba como una montaña viviente. Con sus encantamientos, Silas había ampliado la cámara de la base de la torre en un enorme salón del tamaño de un campo de fútbol, espacio suficiente para que tales bestias habitaran. El perro yacía tirado en el suelo. Sus cabezas izquierda y derecha roncaban en un profundo sueño, mientras que la del medio permanecía despierta, siempre vigilante. En el momento en que Silas apareció del hogar, la vigilante cabeza giró, entrecerrando los ojos con sospecha y los labios curvados en un gruñido silencioso. Entonces llegó el reconocimiento. La amenaza se desvaneció, reemplazada por la alegría. Las 3 cabezas movieron, las colas golpearon la piedra, las lenguas colgaban felices, y la inmensa bestia rugió con un sonido que era mitad gruñido, mitad ronroneo. Silas rió suavemente. Vale, lo entiendo, Cerberus. He venido a verte, ¿verdad?
Alzó la mano para acariciar el hocico ancho, estabilizándose mientras la bestia avanzaba, casi derribándolo con su afecto ansioso. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.